Muy buenas noches, tengan todos ustedes, mis hermanos, mis amigos de esta plataforma de Facebook. Le damos la bienvenida a todos aquellos que van a ver toda esta transmisión en vivo que estamos pasando tanto por Facebook y también como en TikTok, ¿no? Gracias al Señor, ya hay un grupito de hermanos aquí que son fieles a esta plataforma. Eso causa mucha alegría. Oramos también, por supuesto que hay que orar por aquellos que se han ausentado por diferentes causas o motivos, ¿no? Para que realmente, bueno, si ellos les parece que es de bendición todo esto, estén con nosotros, porque es lindo realmente cuando estamos reunidos en un grupo un poquito más numeroso, ¿no? Pero tampoco nos quejamos, por supuesto, al ser quizás un número un poco menor, ¿no? Sea como sea, nosotros nos gozamos, estamos con los hermanos ya hace un rato acá conversando, aprendiendo un poco más de la palabra y nos estamos gozando, nos gozamos, nos reímos, nos divertimos un poco, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar un poquito más, vamos a continuar un poquito más con esto de las tres epístolas de Juan. Estamos viendo la epístola número 1, o sea, perdón, la primera epístola y el capítulo 2. Estamos en eso y hemos avanzado ya bastante en los versículos siguientes, ¿no? Pero antes vamos a hacer lo que es un repaso, porque esta parte me gustaría volver a repasar con todos ustedes para que quede bien claro. Con esto que vamos a ver hoy acá un poquito, ¿sí? Usted tranquilamente va a poder responder a aquellas personas que vienen con un evangelio totalmente diferente, ¿no? Un evangelio, como dice el apóstol Pablo, es un evangelio anatema. Por ejemplo, el querer sincretizar, o sea, unificar, amalgamar lo que es la ley con la gracia salvadora, eso es un evangelio totalmente diferente. Es un evangelio anatema. Por lo tanto, eso no se debe de hacer. Pero sabemos nosotros que en estos tiempos, hay muchos que dicen practicar la ley. Ellos lo dicen que, bueno, no es para salvación, pero en el fondo lo están utilizando el practicar la ley como para justificar, ¿no? Para ser justificado, para ser justificado por medio de las obras de la ley. Cuando la Biblia es clara en todo este aspecto y el apóstol Pablo hizo una gran lucha en cuanto al tema de la ley, pero sin embargo ellos logran de alguna forma tergiversar los textos bíblicos, hacer una eisegesis y torcerlos. Por ejemplo, uno de los textos bíblicos que es el que quiero que leamos ahora, justamente está acá en Primera de Juan. Es un texto que si nosotros no lo analizamos profundamente o por lo menos a la luz de la Sagrada Escritura, tranquilamente nos van a devorar, así como hizo la hermana sierva de comerse una ovejita. Bueno, así nos van a querer devorar también a nosotros, ¿no? Hermanos queridos, Primera de Juan, y yo quiero leer el versículo 3 en adelante. Presta atención a lo que dice acá, ¿no? Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Y acá está. Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Y si lo dejamos ahí, estas personas que hacen, te dicen, por ejemplo, a ver, déjame que acepte a la hermana, ahí está. Te dicen, por ejemplo, ¿ves? El apóstol Juan defiende que la iglesia debe de guardar los mandamientos. Y claro, yo recuerdo antiguamente no tenía cómo defenderme en cuanto a este tema y me quedaba callado, porque no comprendía por qué decía el apóstol Juan que había que guardar los mandamientos, cuando en realidad vemos nosotros en toda otra parte, en otras cartas, sobre todo las cartas paulinas, donde habla justamente que la ley ya no es para justificación de la iglesia, que ahora somos salvos por gracia y por fe. No entendía. Con el tiempo uno ya va creciendo la fe. Eso es lo que hablábamos con la hermana, es la iluminación que te da el Espíritu Santo. Lo que hace 2 años atrás no entendías, hoy lo estás entendiendo y lo estás practicando. Eso es también, en la teología se le llama una revelación progresiva. El Espíritu Santo te ilumina, te va revelando
progresivamente a través de la escritura. Ojo, no me malinterpreten, no hablo de la revelación de luces mágicas, no. Te revela a través de que vos vas estudiando. ¿No le pasa a usted, por ejemplo, que a veces está leyendo algo y no lo comprende? Y bueno, tiene que pasar por alto esa parte. Bueno, ¿por qué? Porque no es el tiempo que lo comprenda. En algún momento Dios le va a abrir, le va a iluminar y usted va a poder comprender mejor ese texto que el año pasado era oscuro, oscuro porque no lo entendía y ahora ya ha sido revelado. La revelación progresiva, ¿sí? Bueno, ¿cómo entendemos este texto bíblico? Sencillo, sencillo, solamente con leer. Vuelvo a repetir, miren lo que dice, ¿no? Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. Perfecto. ¿Cómo hacemos, Juan, para saber que conocemos a Cristo? Y ahí está la respuesta. En esto. Sí, guardamos. Guardamos. ¿Pero qué? Sus mandamientos. Y acá está el secreto. El secreto es que dice sus mandamientos. No dice el mandamiento o los mandamientos. Dice sus mandamientos. Y si vos lees el versículo 1 y 2, ¿de quién está hablando en el contexto? De nuestro abogado. ¿Quién es el abogado? Jesucristo. Por lo tanto, hasta allí, en el contexto, podemos comprender que esos mandamientos, sus mandamientos, son los mandamientos de Jesucristo. No habla de la ley, habla de los mandamientos de Jesucristo. ¿Entiende? La iglesia de Cristo sí guarda los mandamientos. ¿De quién? De Cristo. Lee Cristo, no guarda los otros mandamientos. ¿Por qué? Porque los otros mandamientos ya fueron cumplidos por Cristo. Y nosotros, de forma natural, cumplimos, guardamos los mandamientos sin esforzarnos. Y no lo hacemos para la justificación, porque ya somos justificados por gracia y por fe. Pero hay mandamientos de amor, podríamos llamarlo, porque así es como lo hace después Cristo, esos mandamientos de amor, que son los mandamientos de Cristo. Entonces, Juan, ¿de qué está hablando acá? De los mandamientos de Cristo, no de los mandamientos de la ley mosaica. ¿Entienden? Vuelvo a leer, voy a leer del 1, 2, 3 para dar el contexto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es, ¿qué? La propiciación. Él es la propiciación de todos nosotros. Él fue quien calmó la ira de Dios. Él es el que estuvo, el que se puso en cuenta de nosotros para recibir todo el castigo, todo el furor, la ira de Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y ahora viene el 3. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos. ¿A quién? A Jesucristo. Ajá, ¿y cómo lo conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Ahí está. Hasta ahí usted se da cuenta. Son mandamientos de Jesucristo, no mandamientos de la ley. Y ya vamos a ver enseguida, vamos a demostrar. ¿Qué más dice esto? Bueno, hasta ahí habíamos dicho nosotros. Ajá, ok. Ustedes observen el versículo 7. Este también es la clave de todo. Versículo 7 dice acá, hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Mandamiento antiguo, me perdí. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y acá dice, bueno, ahí está donde Juan habla del mandamiento antiguo, que es la ley de Moisés. No, porque lo aclara en el mismo versículo. Presta atención, hermano, no os escribo un mandamiento nuevo. Dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo de la palabra que habéis oído. De la palabra que habéis oído. Y Cristo también dice lo mismo, si me amad, guardad mis palabras. Y Él también ahí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice los mandamientos. ¿Se
¿Se acuerdan ustedes? Juan, creo que 14:15 o 15:14 por ahí. Bien clarito. El mensaje es claro. Y acá Juan está hablando de esos mandamientos de Jesucristo. Porque acá dice, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Qué principio? Del principio de la iglesia del Señor. Del principio cuando Cristo comenzó a predicar todo esto. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Breve comentario. El mandamiento del cual escribió Juan era al mismo tiempo antiguo, en el sentido de que les había sido predicado durante toda su vida cristiana. No se hacía mención a que eran los mandamientos del Antiguo Testamento. No, no, no. Era antiguo en el sentido de que Juan los predicó desde joven. Entonces para él era el mismo mensaje, siempre dando el mismo mensaje, por eso era antiguo. Pero era nuevo para la iglesia de Cristo, porque Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Lo vamos a ver enseguida. ¿Qué más? El versículo 8, mira lo que dice ahí, ¿no? Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera resplandece. Hay un mandamiento nuevo, hermanos queridos. Hermana Beatriz, por favor, búsqueme, por favor, Juan 13:34, que ya lo hemos leído aquella vez, pero búsqueme de vuelta, por favor, Juan 13:34, ¿sí? No primero de Juan, bueno, el Evangelio de Juan, ¿sí? Un mandamiento nuevo os doy. Ahí está lo que dice Juan, el cambio de mandamiento. ¿Lo encontraste, hermanita? Amén. Dice, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Gracias, mi hermana querida. Muchas gracias. Clarísimo, ¿no? Dice, un mandamiento nuevo os doy. No es un mandamiento renovado, no es un mandamiento mejorado, no es el mandamiento de la antigua ley. No, él dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y ese es un mandamiento de quién? ¿De Moisés? No, de Jesucristo. Por eso, cuando leímos nosotros el versículo 3, que dice que aquel que dice que lo conoce debe guardar sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Acá está. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es, Señor, ese mandamiento? Bueno, que os améis. Por eso es un mandamiento de amor. Que os améis los unos a los otros. Ah, pero este mandamiento es viejo. Pará. Es un mandamiento nuevo. Que os améis los unos a los otros como yo, así dice Cristo, como yo os he amado. Subraye eso. Yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. Ahora el 35, mi hermana querida, ¿qué dice ahí? Por favor. Dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Exactamente, ahí está. Entonces, ¿cuál es ahora, vamos a decir, el perfil de este nuevo mandamiento? El amor. El amor. Pero ¿cuál es ese amor humanista? No, es el amor sacrificial, porque Cristo nos amó a nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Es muy diferente al amor que dice allá en Deuteronomio, que no recuerdo bien dónde está, donde dice bien clarito de la Shema, donde dice bien clarito ahí que tenemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Así dice la ley, la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo, que vamos a ver enseguida un poquito de eso. Pero acá hay diferente, por eso es mandamiento nuevo. Ahora te dice, ámense en ustedes como yo lo he amado. Ya no te dice, ámense en ustedes como a tu prójimo. ¿Entienden el cambio de ley que hay? Es clarísimo. Y es una ley de amor, porque él dice acá, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Mis discípulos. O sea, esto solamente lo puede hacer un hijo de Dios
y una persona crecida en el Señor, mis discípulos. Si tuviereis amor, otra vez, los unos por los otros. Así es, ¿no? Sí, por los otros. Amén, amén. ¿Se entiende hasta ahí, mi hermano querido, cómo es ese nuevo mandamiento? Pongan ahí amén, amén, si es que lo están entendiendo, mi hermano querido, ¿no? Este mandamiento era nuevo por varias razones. Jesús demostró un tipo de amor nunca antevisto, un amor que debemos imitar. Debemos amar con sacrificio. Este mandamiento nuevo es un pilar fundamental de la teología cristiana, y en este caso de la teología juanina. Es un pilar fundamental, porque Juan también habla acá en toda su teología, en toda su escritura, que si no amamos a nuestros hermanos, a quien vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? A quien no vemos. Eso es clarísimo. ¿Entiendes? Es un pilar fundamental. Dice este escrito, el amar al prójimo no era nuevo. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo eso? No era nuevo. Ya estaba presente en la ley mosaica, allá en Levítico 19, 18. Lo que hace nuevo a este nuevo mandamiento es que tiene una frescura diferente, tiene una calidad que supera el tiempo. Lo otro caducó. Lo de la ley caducó, porque ahí había que amar al prójimo como a ti mismo. Yo me amo, así tengo que amar al prójimo. Pero esto te eleva, el amor es mucho más elevado que solamente los hijos de Dios lo pueden hacer. Y sobre todo aquellos que dicen ser discípulos de Cristo. Ahora vos tenés que amar o amarse entre nosotros como Cristo nos amó. Es más elevado el estándar, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo es una referencia del amor propio. Ese es el estándar, esa es la referencia, el amor propio. Pero este nuevo estándar, dice, como yo he amado, como hemos leído hace un momento, es un punto de referencia en el sacrificio de Cristo. Es un amor cristocéntrico. Porque Jesús, en el versículo 35, establece que este amor es la marca distintiva de una comunidad de creyentes que aman al Señor. Amén. Pregunta hasta ahí, mi hermano querido, para que me ayuden un poquito sobre este tema, o comentarios si quieren hacer, no hay ningún problema. Amor sacrificial, ¿sí? O sea, imagínese amar como Cristo nos amó a nosotros. De verdad que como dice usted, o lo dice la palabra, o lo está diciendo Primera de Juan, ¿verdad? Que tenemos que amar como Cristo amó, y ahí de esa manera podemos demostrar que somos sus discípulos, ¿verdad? Cuando una persona no muestra ese amor, entonces no está demostrando que es un discípulo de Cristo, ¿verdad? Porque para estos tiempos muchas veces se ve que muchas personas dicen yo amo en el amor de Cristo. He escuchado muchas veces eso, pero cuando vemos, ¿verdad?, a los hermanos que están pasando cualquier necesidad o cometieron un error o hicieron algo, pues lo señalamos, lo juzgamos, ¿verdad? Y resulta que ese no es el amor de Cristo, porque el amor de Cristo, a pesar de que él amaba a la iglesia como la esposa, nos ama a nosotros como un amor muy grande que no se compara, que no tiene límite,
Entonces imagínense para el ser humano o para el creyente amar sin límite. En estos tiempos las personas aman condicional, pues, o sea, no incondicional como Cristo, sino condicional. O sea, yo doy el 50 y tú das el 50. En cuanto a los matrimonios, en cuanto a hasta los hijos. Dice, bueno, mamá, si tú me das, yo te amo. ¿Y por qué? Porque están viviendo un carácter bastante peligroso en estos tiempos, ¿verdad? Porque el amor de las personas ahorita se aman, dicen, o sea, un amor avaro, un amor mal, pues un amor, porque de verdad, si buscamos ese amor que Cristo nos dio a nosotros en nuestras parejas o en otras personas, no lo podemos encontrar. Entonces, de verdad que es impresionante que, como nos lo está diciendo Juan acá, que debemos amar como Cristo nos ama a nosotros. Y de esa manera podemos demostrar que somos sus discípulos. De verdad que es impresionante, en la cual muchas personas para estos tiempos no lo hacen. De verdad que sí. Y solo así podemos demostrar que somos sus discípulos. De verdad que muy buen tema, muy impresionante todo esto, porque ahorita las personas no aman así. De verdad que es muy difícil, pues digo yo, que en esta sociedad las personas, por ejemplo, se casan con parejas de que si tú tienes dinero, yo me caso con una persona que tenga dinero, ¿verdad? Si tiene, si me das amor, yo te doy amor. Si no, bueno, nos separamos y ya, hasta ahí, ¿verdad? Entonces es un amor condicional, entonces es un amor humano, como lo mencionó usted, no un amor como el de Cristo. De verdad que muy lindo tema. Entonces tenemos que aprender a ser discípulos, ser obedientes a su palabra y esforzarnos, como dice usted, pasar ese proceso, santificarnos cada día para poder llegar al carácter de Cristo. Amén, mi hermana querida. Exactamente, exactamente. Y ahora vamos a entrar al versículo 8, acá para meditar un poquito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué para meditar? Porque todos los hijos de Dios en algún punto hemos sido traicionados o hemos sufrido algún desprecio o menosprecio de parte de nuestros propios hermanos o quizás de otras personas, ¿no? Todos hemos pasado por esa parte, esa etapa, pero cabe la pregunta, por ejemplo, la duda, diría yo también, de decir, ¿será que nosotros los hijos de Dios podemos tratarnos como enemigos? ¿Será que yo puedo tratar a mi hermano en Cristo, como si fuese un enemigo? Lógicamente que la palabra de Dios nos dice que no. El versículo 8 dice esto, mira. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya resplandece. La pregunta para que nosotros meditemos sería, por ejemplo, ¿es o será que realmente las tinieblas están pasando en nuestra vida? ¿Por qué será que a veces hijos de Dios parecen que las tinieblas están en él o en ella? ¿Por qué parece? Porque lo vemos nosotros quizás predicando, quizás enseñando, o quizás siendo un buen creyente dentro de la congregación, pero lo vemos también a la misma vez con actitudes totalmente negras, oscuras. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, acá dice, porque las tinieblas van pasando. Bueno, ¿será que realmente están pasando o será que esa persona se quedó? Puede ser, y esto es un pensamiento personal, puede ser que un creyente recién nacido, nuevo en la fe, todavía tenga actitudes que tenga que pulirse en la vida. Puede ser, claro que sí. Pero un creyente que tenga sus 10 años, 5, 10, 15, 20 años, y sigue teniendo las mismas actitudes, las mismas mañas, ¿será que las tinieblas están pasando o será que todavía está en la tiniebla?
Porque ese es el mensaje que está haciendo acá justamente el apóstol Pablo. Está demostrando, está preguntando justamente eso, ¿no? Hermano querido, también dice acá que la luz verdadera ya alumbra. Pregunta que podemos hacer también, ¿no? ¿Será que la luz verdadera está alumbrando? ¿Será que alumbra la luz verdadera en ese creyente? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy lamentablemente podemos ver nosotros actitudes, como decía la hermana, muy mezquinas, actitudes que no parecen de hijos de Dios, actitudes que atacan al propio hermano en Cristo dentro de las congregaciones, ¿no? Este texto bíblico, hermano querido, dice que para el creyente, presta atención, para el creyente, las tinieblas de nuestro estado impío han pasado. No podemos decir soy un hijo de Dios y aún albergar en mi corazón odio, resentimiento. ¿Te puedes enojar? Sí. ¿Podés quizás hasta decir no quiero hablar más? Sí. Pero si sos un hijo de Dios vas a ir a hablar. ¿Por qué? Porque hemos leído hace un momento lo que dijo el Señor Jesucristo en su nuevo mandamiento. Ámense como yo lo he amado. Un amor sacrificial. Pero es que a mí no sabe lo que me hizo, yo no los puedo perdonar. Amor sacrificial. Tenés que perdonar, tenés que amarlo. Si eres luz, vas a caminar en la luz y lo vas a hacer. Es tremendo, ¿no? Es tremendo eso. La carne dice que no, yo quiero justicia, a mí me han defraudado. Hermano querido, para el creyente, las tinieblas de nuestro estado impío han pasado y la luz verdadera de Cristo alumbra nuestra vida, ¿sí? Hermana Beatriz, ¿puede buscarme por favor Filipenses capítulo 2, versículo 16, si es tan amable? Filipenses 2, perdón, así mire, escucha. Filipenses 2, versículo 12 al 16, ahí está. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Cuando lo tengan, pero léelo, mi hermana querida. Amén. Sí, mi hermana, adelante. Amén. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas, manteniendo firme el mensaje de vida. Así, cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido mi trabajo en vano, ni trabajado en vano. Amén. Aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes. Alégrense ustedes también y tomen parte en mi alegría. Amén, amén, amén. Perfecto, ¿no? Yo quiero recastar, por ejemplo, acá estos versículos. ¿Cómo es que un hijo de Dios va a demostrar que las tinieblas están pasando o ya han pasado en eso? Bueno, acá está claro, ¿no? Dice así, el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Presta atención. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no quiere decir, como lamentablemente se usa este texto, decir, ahí está, ¿ves? Si no te ocupas de tu salvación la vas a perder. No está diciendo eso. Está diciendo que te ocupes de tu vida cristiana. Ocúpate de tu vida cristiana. ¿Cómo me voy a ocupar? Así. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo, sin murmuraciones ni contienda. Así es como te vas a ocupar de tu vida cristiana, de tu salvación. Pero no porque la vas a perder, porque en ninguna parte dice que la vas a perder. Sino que tenés que ocuparte, porque recuerden, estamos estudiando también lo que es la santificación progresiva. Y esto es parte de esa santificación progresiva. Ocuparte de tu salvación es justamente esto. Hacer todo sin murmuración ni contienda.
Versículo 15, para que seáis ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué resplandecemos como luminares en el mundo? Porque somos hijos de luz y no somos hijos de la tiniebla. Por lo tanto, tenemos nosotros que reflejar externamente lo que internamente somos. Si yo internamente digo ser un hijo de Dios, un hijo de luz, entonces externamente tengo que resplandecer esa luz. La gente tiene que ver esa luz. ¿Entienden lo que le digo? Bueno, podemos estar en algún proceso. Yo no digo que tiene que ser sí o sí, pero hay un proceso, hay un cambio, hay en ocuparse de mi salvación. Versículo 16. Reteniendo, ahí está, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es sencillo, hermano querido. Hermana querida, búscame por favor Efesios 4:17. Y lo vas a leer hasta el 20 y yo voy a leer el resto. Efesios 4:17, versículo 17, y léelo por favor hasta el 20. Amén. Esto, pues, es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Amén. 20, ¿verdad? Está bien, está bien. ¿Qué dice esto? Voy a repetir un poquito. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como andan quienes, los gentiles, en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ello, por la dureza de su corazón. Esos son los que están en tiniebla. Esos son los que están en tiniebla. De esa forma. 19. Los cuales, después de que se volvieron insensibles, se entregaron ¿a qué? A la lujuria, para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso están en tiniebla. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora, ¿qué dice esto? 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado, tal como la verdad está en Jesús. Eso quiere decir, si en verdad has nacido en Cristo Jesús, vos no vas a ser tiniebla, vas a ser luz y vas a amar a tu hermano así como yo os he amado a ustedes. Esa es la luz, hermano. Eso es lo que está predicando el apóstol Juan. ¿Entienden? ¿Qué más dice esto? Versículo 22. A que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir y el viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestiros del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Mira lo que dice el 25, 26, 27, 28. Léeme eso, por favor, hermana querida. 25, 26, 27 y 28. Por lo tanto, ya no mientan más, sino digan cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. ¿Hasta ahí? Lee un poquito más si querés. Dale, por favor. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes les escuchan.
Amén. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Sí, lea el 31, Sí. el 32 también, sí, léelo completo. Está bueno. Ok, muy bien. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ahí está. Ahí está diciendo cómo tiene que andar el Hijo de Dios en luz. Por ejemplo, el 25, dejando toda la mentira. ¿Y qué hay que hacer? Hablar verdad. ¿Con quién? Con nuestro prójimo. El 26 dice, sí, puedes enojarte, pero no peques. No peques. ¿Qué más dice acá el 28? Dice, el que hurtaba, o el que robaba, ya no robe. El 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra. Todo eso produce las tinieblas. Y nosotros no somos tinieblas ya. ¿Qué más dice esto? Y no contristéis al Espíritu Santo, el 30. 31, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, sea quitada de vosotros. Y toda malicia. Toda malicia. El consejo, dice el 32, antes mejor seamos benignos los unos con los otros. Misericordioso, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Eso, hermano querido, así como lo hemos leído, eso es decir, en mí están pasando las tinieblas. En mí ya no hay obra de tiniebla como era en el mundo impío del cual Cristo me sacó. Hoy yo, por la gracia del Señor, estoy en la luz, camino en la luz y cumplo el mandamiento de Cristo cuando yo amo a mi hermano con un amor sacrificial, que aunque no se merezca que yo lo ame porque me hizo daño, yo lo amo por misericordia, porque Cristo me perdonó y me amó hacia mí. Esa fórmula, hermano querido, esa fórmula es tremenda poder vivirla de esa forma, ¿no? Vamos a dejar por acá, hermanos. Vamos a dejar por acá este estudio. Espero yo que le haya gustado, le haya aprendido un poco más de todo esto. Abran su micrófono. Quiero escucharlo un poquito, a ver comentarios sobre esto. ¿Qué les pareció hasta acá? Si comprendieron, si hay duda. Hermana Beatriz, abra su micrófono. Vamos despidiéndonos. Amén. Como usted decía, y de acuerdo a la palabra, debemos amar a las personas por muy difícil que sea, por muy complicado que sea. Es muy difícil, hermano. La verdad es que hay circunstancias en las que uno se siente tan ofendido que no quiere ni saber de una persona. A veces es tan difícil, pero lo que tenemos que hacer es orar y pedirle al Señor que nos dé paz, que nos quite ese sentimiento y esa molestia que tenemos con el hermano, y pedirle que tenga misericordia de él como la tenga de nosotros. Amén. Amén. Y como dice la palabra también, que dejemos de hacer las cosas que no le agradan al Señor, porque dice, el que robaba deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo de que dar a los necesitados. O sea, no solo nos dice en ese caso que dejamos de hacer algo que les agrada al Señor, sino que también pensemos en los necesitados, que es una parte muy importante. Así que pues debemos dar como hablábamos al principio, conforme Dios lo ponga en nuestro corazón, conforme a nuestras posibilidades, pero sin causar daño, sin poner en escasez en nuestra familia y en nuestra casa, supliendo las necesidades más importantes y ayudando a los demás sin afectar a los nuestros. Amén. Amén. Amén, hermana querida. Muchas gracias por estar acá, por tu apoyo, hermanita querida, por tus oraciones. Realmente muchas gracias. Hermana Judimar. Amén. Cuando usted habla de una fórmula, hermano, me recuerda cuando yo estudiaba bachillerato,
que siempre nos dan una materia que se llama física y química. Nos dan una fórmula que a veces la repetimos y a la final, si no pasamos la prueba, nos colocan 12, 0, a veces la hoja en blanco. De verdad que es bastante difícil poder pasar esta prueba. Hay muchas personas que todavía están en medio de ese proceso, ¿verdad? Nos cuesta usar o tener esa fórmula como Cristo lo hizo, un amor sacrificial, ¿verdad? Un amor que sacrifica todo lo que tenemos dentro de nosotros, en nuestro corazón, porque en el corazón mana la vida, y la vida es Cristo para nosotros como creyentes. De verdad que sí, es bastante difícil, pero es una obligación para el creyente. Aquí, como Juan lo está diciendo, es una obligación para cada uno de nosotros demostrar que verdaderamente estamos en la luz, ¿verdad? Y que verdaderamente somos unos discípulos de Cristo, ¿verdad? Porque en estos tiempos muchas personas, como yo lo mencioné, dicen ser creyentes, dicen ser discípulos, pero en verdad no lo demuestran como Cristo lo demostró con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque a pesar de todo que lo que nosotros somos infiel con Él, somos malos, somos de verdad unas personas que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Aún así Él nos amó así como Él amó a cada una de esas personas, por ejemplo, como la prostituta que le dijo: yo tampoco te condeno, ve y no peques más, ¿verdad? A veces nosotros así nos cuesta demostrarle el amor a los seres humanos, a las personas, decirle: bueno, yo tampoco te condeno. En una oportunidad hubo una persona que me hizo saber, pues me dijo: no, lo que pasa es que el ser humano nunca perdona, porque siempre recuerda lo que aquella persona le hizo. En cambio, Cristo sí perdona. ¿Por qué? Porque tú te vas a los pies de Cristo, pues en forma de humillación, ¿verdad? Y le dices: Señor, perdona mi pecado, muéstrame mi pecado. Y entonces Él nos recibe con los brazos abiertos y nos perdona. A veces el ser humano no hace eso, ¿verdad? Se queda en ese proceso, o se queda en esa parte como que va poco a poco, hasta que pasan los años y dice: bueno, está bien, te perdono, y ya pasa la página y ya dice. Pero es bastante difícil cumplir con esta fórmula. De verdad que nosotros tenemos que hacer todo lo posible de cumplir con esta fórmula que usted mencionó. De verdad que he aprendido mucho. De verdad, muchas gracias, hermano César. Amén, hermana querida, amén, amén. Bueno, hermano querido, muchas gracias por estar acá pasando por este live. Estemos orando, hermano querido, los unos por los otros, como siempre, apoyándonos y orando en oración. Bueno, y si Dios permite, nos estaremos encontrando mañana en lo que es el... Muchas gracias, mi hermana Angélica, por esa rosa. Muchas gracias, que el Señor te rebendiga, ¿no? Dios mediante, mañana, si Dios permite, nos vamos a encontrar entonces para seguir estudiando, pero por llamada WhatsApp, ¿no? Así que, bueno, inviten a otros si quieren participar con nosotros también. Estamos viendo lo que es soteriología, justamente la santificación progresiva del hombre, ¿no? A través de la palabra de Dios. Hermanos queridos, chao, chao, bendiciones, chao, chao.